Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Licenciada Gabriela Alexandra Beltrán Cedeño, licenciada en Administración certificada con especialidad en Recursos Humanos, 20 años de trayectoria en las diferentes áreas del capital humano en el sector privado. Cuenta con una amplia experiencia en atención al personal y consejería interna. Especialista en ética y bienestar del equipo, desarrollando programas de salud integral y procesos de intervención en situaciones de crisis, tales como denuncias de temas éticos, mobbing y atención inmediata posterior a los eventos traumáticos severos. Desde hace varios años ha participado como ponente en diferentes foros nacionales de profesionistas y recientemente realizó una colaboración internacional con el Colegio Regional de Licenciados en Administración de Callao, Perú. Actualmente, colabora en la Secretaría Administrativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Universidad Vasco de Quiroga, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Particularmente orgullosa de poder compartir este tema. Y quiero también hacer un reconocimiento a los colegas de RH que hoy nos acompañan. Este es un tema muy importante para el equipo de talento, pero el día de hoy tiene una relevancia para mí más especial porque yo soy sobreviviente de un burnout. Y el día de hoy lo que les quiero compartir es mi experiencia y lo que fue el aprendizaje al atravesar este recorrido. Miren, a mí me gusta mucho interactuar en una modalidad de charla, sin embargo, por un tema de logística y para que esto fluya de mejor manera, yo les propongo que vayan escribiendo sus preguntas o sus comentarios en el chat y posteriormente al finalizar la charla, el equipo de Canacintra nos va a apoyar para poder retomar estas preguntas, porque luego, mientras estamos escuchando el tema, si nos vienen comentarios o tenemos dudas y si nos esperamos al final, pues puede que se nos olvide. Entonces, pues se los dejo ahí y si quieren, podemos interactuar de esa manera. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Titulé esta charla así, soy RH y tengo burnout, porque vamos a partir de un reconocimiento. Yo me reconozco que tengo un problema y lo vamos a trabajar. ¿Qué pasa cuando es RH, que normalmente es el área que acompaña, el área que cuida, el área que está monitoreando estos temas, cuando somos nosotros los que sufrimos este síndrome? Entonces, como citando a uno de mis mentores,
me parece que la mejor manera de empezar un tema es identificando los conceptos. Entonces vamos a hablar de qué es este concepto llamado síndrome de burnout. El concepto es un anglicismo que viene, como su nombre lo dice, es burnout syndrome. Significa síndrome de estar quemado por el trabajo. Vamos a hablar un poquito de historia para entrar en contexto. Este concepto, si bien ha tenido auge en los últimos años, no es nuevo. Se empezó a hablar de él en 1974. El psicoanalista Herbert Freudenberger inició unos estudios donde hablaba y pudo observar también esta sensación de fracaso y una experiencia agotadora como resultado de una sobrecarga por las exigencias del trabajo. Aquí ya se empieza a hablar sobre estos fenómenos que se ven en el día a día en las empresas y se empiezan a estudiar. Más adelante, en 1986, Christina Maslach y Susan Jackson empiezan a hacer observaciones y determinan que estos comportamientos son ya en una categoría de síndrome de agotamiento emocional. Observan también una despersonalización y una baja realización personal que puede ocurrir a los trabajadores que trabajan con personas. Ellas se pusieron a observar que este tipo de comportamientos o situaciones se presentaban en aquellas profesiones o actividades de personas que atienden a otras personas, como los temas de salud o como la educación. Más adelante, en 1988, Pines y Aronson determinan esta situación como un estado de agotamiento mental, físico y emocional, producido por la involucración crónica en situaciones con demandas emocionales en el trabajo. En 2019, la Organización Mundial de la Salud cataloga este concepto más como un riesgo laboral y lo define como un estado de agotamiento vital que podía estar o no relacionado con el trabajo. Y estaban involucradas cuestiones personales y cuestiones familiares. Pero es hasta el año 2022 cuando la misma Organización Mundial de la Salud ya la incluye dentro de su catálogo de enfermedades laborales y la define como un conjunto de signos y síntomas que perduran durante un tiempo y se caracterizan por un agotamiento emocional, la despersonalización y la poca realización personal en el trabajo. Se considera una respuesta al estrés laboral crónico que presenta malestar y sentimientos negativos hacia el trabajo y las personas. Teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a ir definiendo desde diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque el burnout incluye aspectos emocionales, aspectos psicológicos y aspectos médicos. Entonces vamos a ir viendo cuál es la perspectiva de cada una de ellas. Desde el punto de vista médico, se dice que el síndrome de burnout es una patología de la salud mental que se desarrolla cuando la persona, debido a una actitud perfeccionista, junto a una inviable sobrecarga constante de trabajo, agobio por las exigencias y poco tiempo para cumplir con los objetivos impuestos o autoimpuestos, desarrolla un estrés crónico en su puesto de trabajo y que se manifiesta con síntomas físicos y emocionales. Resalté estos conceptos para que más adelante que podamos hacer como un resumen, podamos retomar y regresar a ellos. Desde el punto de vista psicológico, a este síndrome se le denomina como un fenómeno psicológico que está basado en la cronificación del estrés laboral por una sobrecarga de trabajo que tiene un impacto en el bienestar emocional de la persona. Si bien podemos ver que tienen aspectos en común, esto que está resaltado es lo que las definiciones comparten. ¿Qué dice el gobierno de México? Dice que es un síndrome de fatiga crónica. Se caracteriza principalmente por cansancio intenso y continuo que no mejora con un simple descanso o algunos días fuera, y su duración es de al menos 6 meses. Y finalmente, la autoridad en el tema, pues es la Organización Mundial de la Salud, que como ya veíamos en el cronograma, nos dice que en el 2022 ya está incluida en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos. Este es un compendio
donde la Organización Mundial de la Salud categoriza, describe y especifica todo lo que conocemos como enfermedades, y en su apartado de salud mental ya está incluido el burnout. Y entonces, para la Organización Mundial de la Salud, el burnout es un síndrome de desgaste ocupacional derivado del estrés crónico en el lugar de trabajo, que es un estado de agotamiento físico, mental y emocional, que emerge y se desarrolla como consecuencia del estrés crónico, la insatisfacción por la vida profesional y las exigencias laborales agobiantes. Si se fijan, ¿qué tenemos en común? Pues que trae un desgaste, que es un tema 100% relacionado con el trabajo, que el estrés se produce por una sobrecarga de trabajo o por situaciones que yo no puedo controlar del trabajo, que vienen de una insatisfacción y de una, puede ser cultura, o puede ser liderazgo, o puede ser cualquier otra situación que me exija más allá de lo que yo puedo dar. Y pues en estas definiciones hablamos de estrés crónico, pero ¿a qué nos referimos con estrés y crónico? Entonces vamos a empezar a definir estas dos palabras. Primero, estrés. Estrés es una activación fisiológica que desarrollamos como una reacción a una situación percibida como amenaza, un peligro potencial o una exigencia por encima de nuestras posibilidades y que derivan en un estado de tensión física y emocional. Obsérvese que desde esta perspectiva, el estrés no tiene un calificativo de ser positivo o ser negativo. Simplemente es una reacción del organismo que nos prepara para enfrentar una situación. La situación puede ser percibida como amenaza. Nótese que la percepción puede ser muy relativa, pero en el momento el organismo reacciona por instinto a algo que en nuestro código, nuestro cerebro, nuestro organismo está identificando como peligro. ¿Y qué es lo que hace el estrés? El estrés es un impulso que nos invita a realizar una actividad. En el momento en el que se produce el estrés, también nuestro organismo está generando sustancias. Y estas sustancias nos van a invitar a desarrollar diferentes actividades. En esta lámina podemos ver lo que está resaltado en color rojo, que implica la liberación de estas hormonas. En el caso positivo, la hormona que se empieza a dispersar es el cortisol o la adrenalina. ¿Y para qué sirve? Es una reacción de supervivencia que nos invita al movimiento, a huir, o a correr o a sobrevivir. Por esta razón, ustedes se van a dar cuenta que mientras más cortisol se libere, se deposita en aquellas extremidades que nos van a invitar al movimiento. Esa es la razón de ser del estrés. Y el detalle o el riesgo está cuando esta situación se vuelve crónica o ya no me impulsa a realizar una situación en concreto. Aquí de lo que se trata el estrés o la ventaja del estrés es que nos puede ayudar a anticipar las respuestas y nosotros podamos tener como mayor éxito ante esta situación. Recordemos que es un tema de supervivencia. Luego, entonces, lo que va a hacer es ayudarnos a sobrevivir. Pero, ¿qué pasa cuando este estímulo tiene otras situaciones? Todo esto esta definición de estrés que estuvimos compartiendo se refiere a la parte positiva del estrés, como un mecanismo de impulso para realizar una actividad. Y se le conoce como estrés positivo porque yo puedo controlar esta situación. Cabe mencionar que esta liberación está pensada para un determinado momento y que se resuelva una situación en concreto. Por eso la intención es de que una vez que se realice esta actividad o que yo me ponga a salvo, pues va a pasar, se va a liberar y vamos a seguir avanzando. El problema es cuando nosotros percibimos que esta amenaza puede ser producto de mi imaginación o un tema de percepción, que puede ser muy relativo.
se vuelve de manera constante y lejos de ayudarme a moverme a otro estado o a cambiar una situación o a resolver o a tomar una decisión, me invade y me paraliza y entonces genera en mí una situación de ansiedad que me lleva al desequilibrio. Entonces ahí pues ya no está padre porque aparte de que empiezo yo a tener efectos en mi organismo, se van como contaminando y no se liberan y eso es lo que es lo que da pie a las complicaciones. Tenemos otro tipo de estrés que es el estrés agudo. ¿A qué le llamamos estrés agudo? Aquel estrés que me ayuda a resolver una situación de corto plazo, pero una vez que se resuelva, pasamos a otra cosa. Por ejemplo, es cuando, no sé si recuerdan, cuando estábamos en la escuela y entonces el maestro decía, lanzaba una pregunta y si yo no me la sabía, empiezo a sentir un tema en el estómago y empiezan a segregarse situaciones. Pero vamos a pasarlo a la empresa o al trabajo. ¿Qué pasa cuando he estado trabajando en un proyecto y de repente me dicen, lo ocupamos porque tenemos una reunión de consejo y nos van a autorizar el presupuesto? Entonces ahí se detona esta reacción que me va a llevar al movimiento que puede ayudar a que mis procesos mentales se agilicen para que yo pueda pensar con una mayor claridad, lo pueda resolver, entrego el reporte y pasa. Y hasta ahí es una situación concreta. Lo contrario es el estrés agudo episódico. ¿A qué se refiere esto? Que esta situación de reacción y de estímulo se vuelve un poco adictiva, como los que son amantes de la adrenalina y están queriendo sentir o experimentar esta situación. Entonces dejó de ser de corto plazo y entonces tiene un rato como de regresar al estado de paz y luego se vuelve a presentar y entonces no necesariamente tiene que ser en el mismo día, pero sí en el mismo periodo y eso es lo que lo vuelve episódico y empieza a tener complicaciones. Entonces, si se fijan, estamos avanzando en el nivel de reacción o el nivel o en el tipo de consecuencias que tiene esta liberación de las hormonas. Y llegamos a este tipo de estrés del que habla la definición de burnout. Es el estrés crónico. Este es como el punto máximo de incomodidad, aquí le llaman máxima desesperanza, que genera esta situación donde ya trae otras complicaciones de temas emocionales como ansiedad, como angustia, como depresión. Es esta situación que me mantiene todo el tiempo en guardia, que me dicen mi alma y yo grito, que tengo poca paciencia, poca tolerancia. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está lleno de esta sustancia que en teoría debería hacerme mover, pero que pues ni me mueve ni avanza y entonces yo estoy todo el tiempo alerta. Y también está asociado a otro tipo de estrés que es el estrés físico. Este se llama así porque tiene que ver con el cuerpo y son el tipo de reacciones que tenemos cuando, por ejemplo, sufrimos un accidente o tenemos una lesión y que el cuerpo, el músculo, se somete a alguna circunstancia que altera su estado natural y pues obviamente eso trae complicaciones que, como lo veíamos en la definición, es una alteración fisiológica. Luego también tenemos el estrés psicológico. Este tipo de alteración está relacionada con las emociones, con todo aquello que yo siento. Y si se acuerdan, veíamos que en las definiciones hablaba de una percepción de una amenaza. Todo aquello que pasa en mi mente, que yo creo que me va a generar una consecuencia. Mucho del estrés cuando se vuelve negativo o tóxico, tiene que ver con estas ideas que yo hago en mi mente de las cosas que están sucediendo. Yo le doy una interpretación.
de acuerdo a muchas cosas, de acuerdo a mi contexto, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo al estado por el que estoy atravesando en ese momento, de acuerdo con mi salud. Son muchos aspectos los que tienen que ver para que yo le dé mayor o menor peso a una situación. Es por eso también que hombres y mujeres podemos percibir las situaciones de diferente manera, y pues ya ven que tenemos a estos ilustres varones que luego nos dicen que nosotros la armamos de emoción o que somos demasiado tóxicas porque algo que era muy chiquito nosotros lo vemos muy grande, y bueno, tiene que ver con un tema de percepción. Cuando este tipo de percepciones se vuelven muy complicadas de llevar y ya me están alterando, es a lo que le llamamos estrés psicológico. Luego tenemos el estrés psicosocial, es aquella alteración que está relacionada o que tiene que ver con la interacción con otras personas, cómo están mis relaciones, cómo las llevo, y las relaciones en todo su contexto. Relaciones personales, relaciones de trabajo, relaciones con la familia, todo lo que tiene que ver con la interacción de otras. Y ya ven que últimamente se puso muy de moda este tema de la toxicidad, pero pues la verdad es que la toxicidad no es reciente, simplemente le estamos llamando así a un comportamiento que ahora podemos identificar como tal. Y bueno, para no menos importante, también tenemos el estrés psicoespiritual, que tiene que ver con nuestras creencias y con nuestro ser interior, y es aquel estrés que se genera cuando yo tengo una crisis existencial. Hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, si tuve algún duelo, si tuve alguna situación traumática que no he podido procesar o que no he podido resolver. A esto se refiere el estrés psicoespiritual. Se dice que las personas que tienen adicciones o instintos suicidas pues están bajo este tipo de estrés. Y bueno, regresando al tema del burnout, ¿qué es lo que lo causa? Se dice que hay dos categorías de causas. Hay N cantidad de situaciones que pueden llevarnos al burnout, pero si pudiéramos agruparlas en dos bloques, hablaríamos que son aquellas que tienen que ver con la persona y aquellas que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Y en lo que tiene que ver con la persona, hablamos de aquellas situaciones donde yo muestro poca tolerancia al estrés negativo que estábamos hablando, y me lleva a la frustración. Situaciones en donde a lo mejor no tengo los suficientes recursos emocionales para poder hacer un enfrentamiento, no me refiero a temas violentos, sino una situación que se me está presentando, cómo reacciono yo y cómo la supero. También en este conjunto tenemos aquellas que tienen que ver con la falta de apoyo social. Y si se acuerdan, en la definición que nos marca la parte médica, nos habla que el burnout tiene que ver con el perfeccionismo y el sentido de responsabilidad. ¿Por qué? Porque las personas perfeccionistas tenemos esta debilidad. Queremos que todo sea preciso, perfecto, y si no está así, empiezo yo a sentirme incómoda, insuficiente, me frustro y siento que ya no estoy cumpliendo. Entonces, en el trabajo se da esta situación porque siempre quiero estar al 100, porque siempre quiero cumplir, porque siempre quiero dar lo mejor de mí, pero sobre todo aquí el tema principal es que yo misma no me permito fallas, y eso implica una sobreexigencia de las situaciones. En lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, hablamos de que igual, como en las personas, pues tiene que ver, aquí, perdón, hay una omisión de la lámina, se duplicó, pero a lo que se refiere aquí es que todo aquello que tengo en mi trabajo, de lo cual yo no lo puedo cambiar, ¿sí? Todas aquellas cosas que no están en mis manos, en mi tramo de control, en mi área de atención, y que me empiezan a alterar. ¿Qué tiene que ver las normas, las políticas, mi jefe, mis compañeros, la cultura? Y aquí vamos a empezar a entrar a un tema muy importante que
que puede hacer la diferencia con este tipo de padecimientos. Si recuerdan, la Organización Mundial de la Salud hace esta puntual distinción de que el burnout es una condición que tiene que ver meramente con el trabajo. Luego, entonces, todo lo que tenga que ver con el ambiente que rodea al colaborador en su trabajo puede ser una causa de burnout si no lo puedo controlar. Y los invito a que conforme vamos avanzando en la presentación, ustedes puedan hacer una autorreflexión y empiecen a hacer su check. A lo mejor algunos más, algunos menos, pero probablemente todos hayamos pasado por esta situación. ¿Cómo podemos reconocer lo que sí es burnout de lo que no es burnout? Yo recuerdo que la primera vez que me sentí con situaciones que no podía controlar y que empecé a recibir apoyo emocional, yo le decía al terapeuta, es que tengo burnout, y me dijo, no, lo que tú tienes no se llama burnout. Se llama depresión y se llama otras cosas, porque el tema era más una situación mía que relacionada con el trabajo. Entonces, lo que la Organización Mundial de la Salud determina como síntomas para poder determinar diagnosticar esta situación y luego poder tener un tratamiento son 3. Primera, una sensación de cansancio extremo, donde ya no tengo energía, donde físicamente me siento muy, muy agotada, la situación es superior a mis fuerzas, literalmente, no tengo ganas de moverme y puede ser que hasta tenga algún tema relacionado con los músculos, como cuando voy al gimnasio. ¿Por qué? Porque tengo todo el cortisol inundando mi cuerpo y entonces eso va a hacer que no me pueda mover con la misma flexibilidad o con la misma fuerza, ¿no? Y que pues y que como lo veíamos en la definición que marca el gobierno de México, no se recupera con el descanso. Eso significa es que llego al fin de semana y 1 o 2 días no me alcanzan para recuperarme de todo lo que no duermo, de todo lo que me desgastó, de todo lo que me hace sentir bajo energía. El siguiente punto tiene que ver con la Organización Mundial, recordemos que hizo esta situación en inglés y bueno, habla de cinismo y desapego negativo hacia el propio trabajo. Para los anglosajones, el cinismo tiene una connotación diferente a la nuestra, pero en este punto a lo que se refiere es donde ya no me importa el trabajo, ya no siento este vínculo, ya no siento este compromiso, ya llega en un punto en donde cuestiono, desafío o me vale en el sentido de que no me importa seguir los protocolos, porque si me valiera realmente no hubiera llegado a este punto, pero el tema es, ya no hay este engagement, ya no hay esta situación de orgullo, de pertenencia o de satisfacción hacia mi trabajo. Y como yo ya no tengo fuerzas y yo ya no tengo interés en vincularme con lo que hago, con la empresa, pues se presenta la ineficacia. Y entonces aquí empezamos a tener problemas de productividad. Es por eso que las personas que experimentamos burnout en algún momento empezamos a entrar a lo que llamamos la curva de rendimiento. Y el detalle es que esto es como la punta del iceberg. Y a veces los que están a nuestro alrededor no alcanzan a ver cómo es que se van generando estos síntomas, y de repente un día pues exploto y entonces dicen, ¿cómo es que este individuo se comporta o tiene esta situación? Pero pues no, acuérdense que nada es espontáneo, todo es producto o consecuencia de una situación que se ha venido repitiendo. Entonces, en cuanto recordemos que como el síndrome es una manifestación de causas tanto físicas como psicológicas, aquí podemos observar algunas situaciones que nos van a poder ayudar a identificar si este comportamiento que estoy viendo o que estoy experimentando se llama burnout. En la parte física vamos a obtener
todo lo relacionado con el dolor de cabeza y sus variantes, desde las jaquecas hasta la migraña. Los dolores musculares que a veces se pueden confundir con calambres o que se pueden confundir con algunos temas como reumáticos. Ya saben que por default, la gente de RH tenemos un tema gastrointestinal, pues aquí se exacerba todo lo que tiene que ver colitis, gastritis y derivados. Empezamos a tener episodios de taquicardia por este tema de estar todo el tiempo en guardia y por este tema de estrés que me lleva a náuseas, mareos, cansancio, no me puedo, hay momentos que con nada me calmo y entonces empiezo a tener el tema con las uñas y empieza a acelerarse el corazón y empiezo a temblar. A veces se me puede ir el apetito o por la misma ansiedad me puede dar más y de repente también puedo empezar a hiperventilar. De repente me estoy platicando con alguien y siento, o si llega esta situación que yo considero amenaza, empieza a detonar el asunto y entonces tengo problemas. Y también incluso puedo tener, puede parecer como nerviosismo o como exceso de ansiedad, puedo transpirar y bueno, ¿y qué decir de los problemas relacionados con el descanso? Llámese sueño, insomnio, no puedo descansar plenamente. Y pues por eso obviamente no me puedo recuperar. Y hay efectos colaterales como temas relacionados con la salud sexual o con la salud reproductiva. Todo este conjunto de situaciones físicas, pues obviamente tienen una repercusión psicológica. Y aquí vamos a empezar a tener algunas que probablemente para algunos de ustedes sean más fáciles de identificar, ¿como qué? Pues tenemos ausentismo. Acuérdense que el ausentismo es un indicador de muchas situaciones, no solamente de burnout. Hay un tema de insensibilidad, ya no quiero interactuar con las personas, o me empiezo a poner más hostil, o me vuelvo más crítica, pero ahora sí desde la perspectiva cínica, irónica, desafiante. Me molesto con mis compañeros o molesto a mis compañeros. A veces nos da por un tema de pues no tanto violencia, pero sí como de agresividad, y entonces estoy todo el tiempo en guardia y estoy todo el tiempo con la espada desenvainada y no estoy viendo quién la hace, sino quién me la paga. O me puedo ir hacia el otro extremo, que desmotivación, desánimo, depresión, no me quiero levantar y suena el despertador en la mañana y digo otro día más. Y entonces tengo que pararme porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que ir a lidiar con esta situación incómoda, porque tengo que ver a mis compañeros y todo es un tengo, y se vuelve muy complicado llegar el día. Yo les puedo compartir que en mi experiencia hubo días en los que yo literalmente me quería quedar dentro de la cama y encima de las cobijas y decir, ¿por qué tengo que ir a trabajar? No, por favor, un día más. Y bueno, de ahí es que se vuelve esto muy complicado. Las consecuencias del burnout no solamente tienen un impacto a nivel de la persona que lo sufre, lo padece, que como ya vimos, son muchas manifestaciones físicas, psicológicas, sino también tiene que ver con un impacto a nivel empresa y a nivel social, porque recordemos que el individuo pues no es un ente aislado, vivimos en sociedad y así no seamos muy sociables o participativos o abiertos, de todas maneras estamos insertos en un grupo social y eso tiene consecuencias. A nivel colaborador, además de todas las que ya hemos visto, también tenemos un tema de relación. El colaborador empieza a aislarse, la persona que tiene burnout se siente poco atendido, poco comprendido, se siente que nadie lo podemos entender y empieza a aislarse. Entonces, en este aislamiento, lo único que quiero es estar yo sola, no quiero interactuar con nadie y muchas veces empiezo a alejarme o a alejar a las personas que me rodean porque incluso siento que me van a agredir. Esto pasa, es inconsciente,
y entonces empiezo a ver moros con tranchetes. Esta falta de amor por la vida, pues también me lleva a que me distraiga, a que no esté en tiempo presente, porque como estoy pensando en las posibles amenazas, siempre estoy adelantándome y eso me genera ansiedad de lo que no va a pasar, pero yo pienso que va a pasar, entonces eso me mantiene muy acelerado, o me recrimino o me reprocho o estoy recordando el pasado, entonces no vivo en el presente y eso hace que me pueda producir un accidente. De ahí que se vuelva un tema de mucho riesgo a nivel empresa. Y sobre todo en aquellos procesos en donde hay utilización de maquinaria o en situaciones que pueden generar riesgo o incluso pueden atentar contra la vida de la persona. Pues a nivel empresa, ¿qué se imaginan que vamos a tener? Pues si el individuo no está bien, el individuo va a contagiar o va a impactar en aquellos que están alrededor de él, lo quiera o no. ¿Y cómo va a impactar? Bueno, si la persona no está concentrada, no está haciendo lo que tiene que hacer y evidentemente no le interesa, pues en aquellas posiciones en donde alguien depende del trabajo de esta persona, pues obviamente vamos a tener una ruptura en el proceso, ya sea porque alguien depende de él o porque él depende de alguien más. Al no estar al 100, pues nos va a afectar eso, llámese líneas de producción, llámese procesos continuos, toda esta situación donde tiene que ver la interacción con otros. Entonces, pues obviamente eso va a tener un impacto en el grupo y el grupo va a tener algunas afectaciones en competitividad, en no alcanzar los objetivos, en no alcanzar la producción. Y obviamente si la persona no se siente bien, pues es muy probable que se ausente. Y si no se ausentan, todos en Uruapan sabemos lo que eso representa. Cuando una persona, uno, aunque sea, nos falta, que con mucho trabajo hemos estado cubriendo las plantillas y de repente uno no viene, pues no podemos sacar la producción que el cliente nos está demandando o para cumplir con los números, ¿verdad? Y eso nos hace pues trabajar con lo disponible, lo cual pues va a tener repercusiones posteriormente en calidad, en servicio al cliente, en ventas, etcétera. ¿Y qué pasa si este individuo, como ya lo habíamos platicado, pues se accidenta? O sea, no solamente el tema es que algo físicamente le pase a él, porque eso nos va a derivar en una incapacidad significa ausencia, un espacio, etcétera. Además de todo el tema administrativo relacionado con un accidente y las consecuencias que tenemos para el IMSS y para todo eso que ustedes ya saben. Y si todo esto no fuera suficiente, el impacto del burnout se extiende a la sociedad, al núcleo donde la persona está, llámese familia, llámese vecindario, llámese comunidad, porque el burnout es considerado un problema social y de salud pública, porque si la persona empieza a ausentarse del trabajo y la empresa empieza a tener repercusiones, pues obviamente vamos a tener un tema de productividad y un tema de economía, va a tener un impacto en la economía, porque esto es un círculo, ya lo saben. Si una persona no contribuye a la empresa no puede contribuir, se afecta a la comunidad y se afecta al entorno. Y eso que trae como consecuencia grandes costos económicos. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Y bueno, aquí, ¿por qué estamos hablando de burnout? ¿O cuál es el impacto que tiene en este tema en particular para las empresas y para RH? Bueno, pues entonces hablábamos de que tiene un impacto social. El burnout, de acuerdo con los estudios de la Universidad de Harvard, nos dice que puede impactar hasta un 34% de la productividad de los colaboradores, que traducido en números, implicaría aproximadamente unos 322,000 millones de dólares por año. Fíjese lo que le puede costar el que una persona tenga un problema. Ahora si se multiplica, pues se va a potenciar este impacto. Este mismo estudio identificó que el burnout puede disminuir, impacta porque hay una disminución del compromiso, la satisfacción, la lealtad y la productividad de los empleados, porque pues ya no me importa nada, ya no quiero ser parte de este grupo y pues lo mismo me da si contribuyo o no.
Y esto me lleva a un tema de ausentismo, a un tema de rotación, a equivocarme, y equivocarme hace que mi jefe me regañe, y si mi jefe me regaña, yo refuerzo este sentimiento que tengo en contra de la empresa o en contra de la cultura, y esto me lleva a conflictuarme con mis laterales o con mis superiores, o incluso, si se da el caso, con subalternos. Pero, pues, vamos a ver qué nos dicen los números. Todo esto no es tan subjetivo, está relacionado con estadísticas mundiales. Y vamos a ir aterrizando en una realidad más sensible que es la nuestra. Y entonces encontramos que en los números del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 75% de los trabajadores en México han sufrido de burnout al menos una vez en su vida laboral. Sin embargo, no todos lo hemos tratado como deberíamos, no todos lo hablamos así y no todos lo hemos definido. Por eso es que pues a veces puede llegar a pasar desapercibido. ¿Qué lo causa? Malos ambientes laborales y gestiones tóxicas. Recientemente, el instituto está muy interesado en cuidar de esta salud y en hacer prevención. Les voy a platicar y compartir una pequeña anécdota personal. Cuando estaba preparando esta presentación, estaba interactuando con uno de mis amigos que es médico en Zacap. Y entonces ya le estaba yo platicando de estos temas, me dio su punto de vista sobre el aspecto médico y me dice, sí, por favor, Gaby, diles que la importancia que es, que tiene que se cuiden, que tengan atención al tema de salud mental. O sea, ya para el Seguro Social no es un tema mínimo, o sea, ya es hablar de burnout ya nos implica cuestiones físicas y mentales que nos van a llevar a la incapacidad. Entonces yo me puse a pensar que habrá visto en su práctica que de manera espontánea le salió este comentario. Bueno, seguimos. Algo que a la Organización Mundial de la Salud le llamó mucho la atención y ya llegó a un tema de preocupación es que reconoce a México como uno de los países con más trabajadores emocionalmente agotados. Y eso le brinca porque por la naturaleza de nuestras condiciones, de nuestra situación, y entonces hace un llamado a las empresas y les dice, hey, reaccionen. Es un tema, si el burnout está relacionado con la empresa ya no es casualidad, ya no es un número menor. Estamos hablando que 8 de cada 10 trabajadores lo están presentando. Entonces, pues hay que hacer algo. Y ella misma dice que cuando en una misma organización se presentan más de 5 casos, pues el problema ya no es sencillo, ya tienen que ver, ya tienen en común esta situación de ambiente laboral y algo se tiene que hacer. Aún nos comparte que en México las pérdidas económicas por este tipo de padecimientos están cerca de los 16 millones de pesos. Y lo que llama la atención, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de otros organismos, es que este índice está superando a los países primermundistas que tienen otras características, como China, que en donde el índice ahí es del 73%, o como los vecinos del norte, donde el índice es del 59%. Pues como verán, pues sí es un tema que requiere atención, pero hablábamos al inicio de la charla que aquí cuál es el impacto que tiene esta condición en las personas, pero particularmente esta tarde lo que yo les quiero compartir es cómo impacta en el equipo de capital humano. Ya vimos cuál es la manifestación física, la manifestación emocional, cómo impacta a un individuo, pero ¿qué pasa si este individuo es un ejecutivo de recursos humanos? Bueno, pues les comentaba que AON nos dice que 8 de cada 10 mexicanos lo padecen, pero lo interesante del asunto aquí es que no hay estadísticas sobre la cantidad exacta
de ejecutivos de recursos humanos que se ven afectados. Entonces, lo que significa es que estamos involucrados en estos 8 que lo padecemos. ¿Y qué pasa también? ¿Por qué no se ve o por qué no se ha marcado? Porque por muchos años el Departamento de Recursos Humanos fue como estas personas que sufren de violencia. No pasa nada, es parte de la situación, esto va a cambiar. Y entonces yo lo empiezo a negar y no lo reconozco como un padecimiento. ¿Por qué? Porque yo soy el área de recursos humanos. A mí no me puede pasar. ¿Por qué? Porque si yo cuido, yo acompaño, yo veo temas de salud, yo me preocupo. ¿Por qué? O sea, no es como concebible que le pueda estar pasando a la gente de recursos humanos. ¿Pero qué creen? Recordemos que los de recursos humanos también somos personas y que también estamos incluidos en estos 8 de cada 10 mexicanos. Y si bien cada área de la organización tiene su nivel de demanda, su nivel de exigencia, nosotros en particular trabajamos con gente. Y si se acuerdan, cuando empezamos a hablar del origen de esta observación, los primeros investigadores se dieron cuenta que este síndrome se presentaba en los educadores o en los que trabajaban con la salud. ¿Y qué tienen en común? Que trabajan con personas. Y en la organización, ¿quién trabaja con las personas? Pues los de recursos humanos. Entonces, a querer y no, estamos expuestos y adoptamos, compartimos. Y en este tema de la empatía, de repente se empieza a desgastar la situación, la carga de trabajo es demandante, no la puedo procesar y entonces viene el burnout. Y bueno, aquí vemos algunas de las situaciones que se pueden llegar a presentar en las organizaciones. Cualquier parecido con nuestra realidad cotidiana es mera coincidencia. Pero ¿qué pasa? Todas estas situaciones, todo el tiempo, a todas horas y en todo momento, pues como el agua sobre la piedra, empiezan a ser una mella. Y terminan, como dice el dicho, tanto va el cántaro del agua hasta que se rompe, y pues, ¿qué creen? Pues que a recursos humanos también le llega el bono. Y entonces aquí, en esta lámina podemos ver una situación de las muchas que se pueden llegar a presentar, en donde la persona empieza a hacer este contacto consigo misma, este diálogo interno, y entonces dice, pues no soy infalible. ¿Dónde dice que yo tengo que estar inmune? ¿En qué parte de la letra chiquita de mi contrato dice que tengo que estar 24/7? ¿Y dónde dice que ante tanto desgaste, ante tanta exposición, pues yo tenga que permanecer inmune? Si no soy la mujer maravilla, aunque a veces me sienta o aunque a veces lo quiera hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Entro en este síndrome. Y bueno, aquí, sin ofender y sin hacer alusión a nuestros compañeros varones que hoy nos acompañan, pues como estamos partiendo de un testimonio muy personal, pues vamos a poner el ejemplo de las mujeres. ¿Qué pasa con en el cerebro de una mujer que está experimentando este tipo de situaciones, este tipo de impactos, ¿no? Y tenemos 20,000 cosas en la cabeza, personales, familiares, sociales, laborales, fisiológicas, en donde yo no estoy entendiendo qué es lo que me está pasando, por qué mi cuerpo está reaccionando o por qué no reacciona, por qué me estoy desgastando de esta manera tan drástica. Y yo quiero estar bien, pero no sé cómo. Y entonces empieza este cuestionamiento de, como decía este programa de los 80s de Chespirito, ustedes recordarán al Chapulín Colorado, que cada vez que alguien decía, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pues aparece el Chapulín Colorado, nada más que aquí en las empresas pues no aparece el Chapulín Colorado, y créanme que lo intenté muchas veces convocar y no se apareció. Y eso nos lleva a pues a otro tipo de situaciones de desesperanza y de complicaciones. Lo que yo les quiero compartir ahora es cómo me fue a mí, qué experimenté, por qué atravesé. Fue
ahora que lo veo a la distancia, pues nunca creí que lo iba a hacer, pero agradezco al proceso de aprendizaje que esta situación me trajo. ¿Por qué? Porque yo no sabía qué tan resiliente podía llegar a ser hasta que me enfrenté a un burnout. ¿Qué es lo primero que experimenté? Miedo. ¿Por qué? Recordemos que la definición nos dice de una percepción de una posible amenaza. Entonces yo me sentía súper abrumada, súper sobrepasada de mis fuerzas, de mi tiempo, porque no había nada que yo pudiera hacer para administrar mi tiempo que funcionara. Y entonces mis prácticas, mi experiencia, mi forma de hacer no me estaba produciendo los resultados que me estaban pidiendo. Y al contrario, yo sentía exigencia y sentía carga. Yo les comparto que en este episodio no solamente sufrí burnout, también sufrí mobbing. Entonces fue muy complicado porque pues las personas que estaban a mi alrededor no fueron la ayuda que yo necesitaba y al contrario, yo sentía que eran el agresor principal. Entonces tenía miedo de hablar del tema, porque pues recordamos este tema de yo soy infalible, yo soy RH y a mí nada me pasa. Entonces, ¿qué va a pensar la organización ante este estado de vulnerabilidad? Que era como yo lo veía, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? O ya no voy a tener la confianza de mis jefes o de la empresa o de los colaboradores. Y entonces tenía este conflicto interno de tratar de salir adelante, de tratar de superarlo sola, pero como arenas movedizas sentía que me jalaba y por más que hacía, no avanzaba. Entonces sentía que estaba yo dando círculos porque nada de lo que hacía funcionaba. Y entonces tenía esta incertidumbre de hacia dónde voy, qué es lo que tengo que hacer, por qué esto que he hecho toda la vida no me funciona, por qué esta manera de abordar el problema que en otros lugares o en otras circunstancias me hubiera funcionado, ahora no me funciona. Y entré en un conflicto y en un diálogo interno que me decía, no, pues es que definitivamente la del problema soy yo, ¿no? Si volteaba a mi alrededor y decía, pues ellos se ven bien, y yo me estoy muriendo, pues el problema debe ser yo, ¿no? Y entonces yo intenté en este episodio, en esta situación de tratar de encajar, porque sentía que no era suficiente y me sobreesforzaba e intentaba hacer cosas que no iban acorde conmigo, ni con mis ideas, ni a lo mejor con mi verdadero propósito, por tratar de encajar en una cultura que era tóxica, que tenía un estilo de liderazgo pues igualmente tóxico y donde yo me sentía abandonada, en donde decía, ¿para dónde corro? Si mis compañeros, si el líder o los líderes están inmersos en esta cultura, la rara soy yo y yo no encajo. Y entonces empecé con un conflicto interno de pues, ¿y quién me ayuda? Si yo soy normalmente la gente a la que recurren cuando tienen un problema, ¿yo a quién voy a recurrir? 3 veces pedí ayuda, toqué puertas y no tuve respuesta. Ni mi jefe, ni mis laterales. Tenía algunos colegas que me decían, Gaby, es que no sé cómo ayudarte, no sé qué decirte. Te veo mal y me preocupa que estés así, pero la verdad es que no sé. Porque si yo tuviera el mismo problema, pues iría contigo. Y entonces ahora que tú eres el problema, pues no sé qué hacer. Y entonces empecé con una vocecita interior, instinto, conciencia, experiencia, intuición, como le quieran llamar, a decir algo tienes que hacer. Entonces ponte en tercera persona, despersonalízate. ¿Y qué les recomendarías tú a una persona que está padeciendo esta situación que tendrías que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podrías hacer? Y entonces, ¡pum!, llegó el rayo de iluminación y entonces levanté la mano y dije, tengo problema y necesito ayuda emocional. Si la empresa no está en condiciones o no me la quiere dar, pues la tengo que buscar por fuera. Y entonces a mi vida llegó un ángel que toda la vida voy a estar muy, muy agradecida porque me rescató. Y entonces me empezó a hablar que lo que yo tenía era una codependencia laboral. Y se genera un síndrome como el síndrome de Estocolmo, en donde empiezo a defender a mi agresor y empiezo a justificar a mi agresor, porque como el tema es yo no valgo, yo no tengo lo que se requiera, yo soy el problema, pues obviamente no veía que el contexto a mi alrededor era el nocivo.
y que no era yo la que tenía que encajar donde dice que tenemos que estar a fuerzas en un lugar en donde no pertenezco. Y durante 5 años estuve luchando por pertenecer a una cultura y a un grupo de la que nunca me sentí bienvenida. Entonces, evidentemente el problema no era la empresa, era yo. Y entonces el terapeuta me dijo, lo que tú tienes se llama codependencia laboral. Y eso es lo que no te deja salir. Porque, pues igual que las víctimas de violencia, pues tú no reconoces el problema. Mientras tú no reconozcas que tienes una cultura con un liderazgo manipulador, entre otras cosas, no vas a poder salir. Entonces, en el momento en el que yo me di cuenta que estaba pasando por este trance, empecé un acompañamiento terapéutico, que no fue nada fácil, porque se abren otros aspectos de la vida y otras situaciones que a veces vas dejando de lado y vas acumulando como el polvo debajo de la alfombra, hasta que llega un punto en donde ya no puedes cerrar los ojos y decir no pasa nada, sino ya es demasiado fuerte y entonces, pues como las palomitas, truenas. Pero truenas para mejorar. Y entonces viene una lección, creo que de las más trascendentes que viví en este proceso, cuando me dijo, ¿qué pasaría si te digo que tú misma eres la causa? Y si eres la causa, también puedes ser la solución de tu burnout. Y créanme que cuando me lo dijo, pues mi reacción fue agresiva, así como, ¿recuerdan esta escena del exorcista donde sale y brinca? Así me puse yo, o sea, como, yo soy la víctima, ¿cómo me dices que yo soy la causa, no? Si estoy traspasando la responsabilidad de mi situación a la empresa, al líder, a la cultura, ¿cómo voy a ser yo la causa? Pues, ¿qué creen? Sí, somos la causa. ¿Cómo pasamos de esta situación de miedo, angustia, temor por perder? Uno de mis miedos más grandes tenía que ver con el empleo. ¿Qué voy a hacer si pierdo el empleo? Porque la terapeuta me decía, pues si estás tan mal y estás tan agobiada, ¿por qué no lo dejas? Es como los novios tóxicos. Si te maltrata y si no te entiende y si te cansa y si te consume y además te gasta dinero, ¿por qué no lo dejas? Pues por lo mismo, porque estoy tan enganchado a esta dependencia. ¿Y a qué? Dependencia a un ingreso fijo, dependencia a una cierta seguridad, dependencia a una cierta estabilidad, que yo misma estaba pagando un precio muy alto y pues así lo había decidido, pero en mi interior era mayor la seguridad que me daba pertenecer a este espacio, aunque el desgaste era mucho, porque ustedes no tienen ni idea la cantidad de médicos que yo visité durante este proceso. Jamás en mi vida me había enfermado tanto. Y visité a todos los médicos de todas las especialidades, desde el psiquiatra hasta el podólogo, porque nadie le atinaba a qué era lo que tenía. Y me recuerdo que la médico que me estaba acompañando me decía, Gaby, es que no, es que estudios, análisis, laboratorios, y decía, es que no es posible, no corresponde, la presión. Y entonces le buscamos por todas las aristas y le buscamos, y ni les digo las consecuencias que tuve que pagar, económicas y fisiológicas, por la cantidad de médicos que tuve y medicinas que consumí. Entonces mi cuerpo estaba intoxicado por la parte emocional, por la parte del cortisol, por la parte de los medicamentos, mal estaba yo. Y lo peor es que no salía y no avanzaba. Y mis relaciones, bueno, ni les digo también, porque aquí, el que era mi novio en ese momento, mis papás, mis amigos, sentían esta situación de cómo te ayudo, no te dejas ayudar, cómo lo resuelves, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hice para recuperarme de este estado de miedo y encontrar la paz? Pues lo primero fue identificar qué es lo que me estaba generando el miedo. Porque, pues, cuando tú enfrentas las cosas y las llamas por su nombre, es más fácil que encuentres la solución, porque así como en Google, cuando quieres encontrar la solución a un tema, pues le tienes que decir qué es, porque Google, con toda la maravilla que tiene la inteligencia artificial, todavía no se mete a tu cerebro para adivinar qué es lo que le quieres preguntar. Entonces, así mismo, pues tienes que averiguar qué es eso que te estaba
o que te molesta, que te altera. Y entonces hice esta reflexión y me hice esta pregunta. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que necesito? Que me estoy enganchando de tal manera que soy capaz de sobrevivir a estas situaciones que desde la lógica no son entendibles, porque nadie desde la lógica entendería que yo fuera capaz en conciencia de permitir todo lo que había experimentado. Y entonces, en el momento en el que lo hice consciente, ¡pum!, las respuestas empezaron a manifestarse, las respuestas empezaron a aparecer y empecé a ver la claridad, porque una vez que tienes identificado el problema, puedes encontrarle una solución. Si bien sola no podía, porque pues sola tienes un espectro, entonces necesitas de un externo que no esté enrolado con la parte emocional, que no se enganche, para que te pueda orientar, para que te pueda confrontar. Y créanme que probé muchas técnicas y probé, entre todos estos especialistas que visité, también visité psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, y probé con muchas situaciones hasta que encontré la terapia breve y las constelaciones. Y bueno, eso hizo toda la diferencia. ¿Qué aprendí de todo este proceso? Lo primero es que para poder seguir yo con mi compromiso con RH, tenía que sanar yo misma. Porque ¿cómo iba a estar yo al frente de un área de talento relacionada con mejorar las condiciones laborales de una persona si yo no estaba en el mejor estado de mi vida? Y si bien hay una sabia frase milenaria que nos ha acompañado siempre, que dice: nadie da lo que no tiene. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a otros si yo no lo tengo? ¿De dónde voy a sacar si ya no tenía recursos disponibles? Ya estaba trabajando tiempo extra y como los autos ya estaba desvelándome. Entonces, lo primero que hice pues fue enfrentar el miedo a la pérdida, el miedo a soltar. Acuérdense que hablamos de perfeccionista y yo soy perfeccionista, entonces soy perfeccionista, soy controladora, me gusta tener todas las riendas aquí, yo puedo, yo soy, yo tengo, yo todo, ¿no? Entonces el tema es soltar. ¿Por qué? Porque pues mientras más presión hacía por mantener las cosas, pues ya me estaba lastimando, así como cuando sujetamos una cuerda y empieza a hacer fricción, pues ya me estaba lastimando. Y decía la terapeuta: Gaby, ¿cómo es posible? Estás viendo que las manos están lastimadas y no puedes soltar. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si sueltas? Y pues como ya no tenía fuerzas para seguir resistiendo, solté. Solté lo que me molestaba, solté prejuicios, solté autopercepciones, solté estigmas, solté prácticas, solté conocimientos. Me di la oportunidad de no ser perfecta. Me di la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Me di la oportunidad de hacer lo que nunca hubiera creído que hice. Y con el tiempo, esta herida empezó a sanar. Que vino y pues sí se acopió de mi experiencia acumulada que pues no había volteado a ver. Y una de ellas fue el propósito. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Está alineado con lo que quiero? ¿Qué razón tiene que esté aquí? ¿Por dinero? Si estoy perdiendo pues como los mejores años de mi trayectoria profesional, se me está acabando la energía, ¿vale la pena? Entonces, creo que otra de las grandes lecciones que aprendí en ese proceso fue: pongo límites. Y tengo que aprender, bueno, elegí ser asertiva y decir: me merezco más que esto, me merezco un trato respetuoso, me merezco respeto en todas sus áreas, respeto a mi tiempo, respeto a mi trabajo, respeto a mis decisiones, respeto a la naturaleza, respeto a mi individualidad, respeto a ser diferente y me permito ser diferente. Y si en esta diferencia no estoy alineada con la organización, es momento de partir, es momento de cambiar, es momento de hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque nadie cuida mejor de mí misma que yo, porque yo me conozco, yo sé lo que necesito, yo sé lo que no me hace bien.
Que pueda fingir demencia es otra cosa, pero siempre tenemos esta vocecita interior que nos dice qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, lo que yo les puedo compartir de esta gran experiencia a ustedes, colegas de RH, es que lo primero que tenemos que hacer si vamos a hablar de bienestar en la organización es empezar por uno mismo. Si yo no estoy bien, no puedo cuidar a nadie. Si yo no me siento bien, no lo puedo proyectar. ¿Cómo voy a hablar de motivación cuando yo no me siento motivada? ¿Cómo ya voy a hablar de salud si mi salud no está bien? ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros estamos, nos guste o no, en el ojo del huracán, en el reflector, y tenemos a mucha gente pendiente de nosotros, para bien o para mal. Y entonces lo primero que, pues con autoridad moral, decir, ¿cómo voy a hablar de salud si yo no estoy bien? No puedo hablar de esto, porque RH lo primero que hace es predicar con el ejemplo. Y cuando en RH no hay coherencia, no hay congruencia, pues no podemos avanzar. Y bueno, ahora con todo esto que hemos platicado y con todos estos números que hemos visto, pues que es el meollo de esta plática, es qué vamos a hacer, hacia dónde nos vamos a dirigir. Y bueno, vamos a retomar algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que el 22 de septiembre de 2022, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud recomienda, esto lo hace muy puntual, ¿no? Está hablando de las empresas al azar, si se acuerdan, que ya tiene bastante preocupación hacia las empresas mexicanas por esta dinámica, pero ahora hace un énfasis particular en los directivos, en los líderes, y les dice, hey, reaccionen, es momento, tienen un tema, ustedes, que es ¿por qué? ¿Por qué los directivos? Porque son los que toman las decisiones, porque son los que marcan el rumbo, porque son los que dicen hacia dónde sí y hacia dónde no. Entonces, si ellos son los que pueden tomar la decisión, son los que pueden hacer que estas situaciones cambien y son los responsables de generar las estrategias para prevenir este tipo de situaciones incómodas y generar sobre todo entornos laborales que sean productivos, que sean inclusivos y que favorezcan el desarrollo de la persona y no todo lo contrario. Y bueno, de ahí se han derivado una serie de tendencias que tienen que ver con los roles de las personas que toman las decisiones. Pero aquí volvemos al típico ejemplo que hemos visto cientos y cientos de veces de la diferencia entre jefe y líder. Pues sí, porque necesitamos personas que estén al frente de los grupos, al frente de los proyectos, al frente de las organizaciones, que se preocupen por el bienestar de sus colegas y de sus subalternos, que realmente y desde una manera muy auténtica puedan hacer esta empatía y puedan velar por la seguridad y la salud, que no solamente es física, sino como ya hemos visto, tiene un impacto también en la parte emocional y que estas personas pues van todos los días a trabajar. Recordemos que la empresa es como una ensalada, donde cada persona trae su historia, trae sus ángeles, trae sus demonios, trae sus aspiraciones, sus necesidades, sus duelos, sus motivaciones y todo se mezcla. Y entonces el detalle es cuando en esta mezcla se enganchan por la parte que no es positiva y eso nos va a complicar y empezamos teniendo un problema, pero luego se engancha, lo platica y se conecta con otras personas que generan un efecto espejo en donde se ven reflejados y entonces empezamos a hacer grupos. Y el problema es cuando estos grupos no son asociaciones positivas. ¿Y qué es lo que le dice la Organización Mundial de la Salud? Pues que se tienen que enfocar en generar programas de desarrollo psicosocial que no solamente impacten en la parte del cumplimiento. Se recordarán que cuando llegó la NOM 35, pues ya algunas empresas que tenían esta visión de liderazgo, pues decían que no representaban grandes cambios más allá de un formalismo y de una tramitología que es bastante complicada y bastante tediosa, pero que bueno, finalmente es para cumplir la norma. Pero si tú platicas con la gente de la Secretaría del Trabajo, te va a decir que esto nace como una respuesta a las muchas empresas y negocios y demás que tienen, en donde la gente no importa.
y que sus prácticas pues están muy lejos de ser sustentables o enfocadas al bienestar. Y entonces a muchos colaboradores y empleados de estas empresas pues sí les benefició, porque al menos por cumplir, las empresas empezaron a desarrollar prácticas de bienestar, algunas más comprometidas que otras, algunas con más interés que otras, pero bueno, empieza a avanzar. Y ahora, leyendo estas cifras y haciendo esta investigación, yo concluyo que mucho de la llegada de la NOM 35 pues no fue tan casual, ¿verdad? Estuvo más bien motivada por la Organización Mundial de la Salud, que le dijo: hey, México, si tú no reaccionas, pues yo reacciono. Y entonces hay una preocupación mundial por hacer que estos trabajadores tuyos tengan mejores condiciones de vida. Y bueno, les voy a compartir un gráfico de esta asociación de HR Exchange, que si alguno de ustedes no la conoce, los invito a que se unan, porque este grupo pues es a nivel global y comparte prácticas, y es una manera de aprender. Lo que pueda suceder en otra parte del globo eventualmente nos va a llegar, y entonces mejor estar preparados y poder adelantarnos lo más que se pueda. Y como verán, en el primerito lugar de los retos que enfrentan los empleadores respecto al engagement está el burnout, seguido por el balance de vida-trabajo, el liderazgo, la falta de propósito o de un plan de carrera definido que me diga hacia dónde voy, las distracciones, que ahí puede entrar una N cantidad de ejemplos, el cambio de turnos, los roles mal especificados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que perciben los colaboradores como de mayor importancia, hablando en términos de salario emocional? Porque esta intervención de la Organización Mundial de la Salud nos ayuda a que empecemos a hablar de temas relacionados con el salario emocional. Y entonces vemos que aquí como estas Un momentito, enseguida revisamos. Parece ser que nuestra ponente se desconectó. Enseguida se conecta. Ya está regresando. o tres grupos principales. Uno que tiene que ver con la organización, uno que tiene que... Perdone, lo que pasa es que se había desconectado por un momento. No sé si se quiere regresar a la diapositiva anterior. Ok, sí, claro. A ver. Nada más que... ¿A esa? ¿Será que ahí es donde nos perdimos? Sí, estaba hablando en esa cuando se desconectó usted. Ok, bueno, entonces les comentaba que derivado de estas investigaciones que han hecho los organismos internacionales de recursos humanos, se han podido identificar como las tendencias que a las personas o los miembros de la organización les representa o tienen un mayor impacto en cuestiones que complementan el salario en sí, que es lo que hablábamos del salario emocional. Entonces hablamos de temas relacionados con el aspecto médico,
la salud dental, los seguros de gastos médicos, el apoyo para... Incluso hay organizaciones que tienen programas de asistencia médica para las familias en el primer nivel, llámese cónyuges e hijos, que incluyen a veces hasta programas de pediatría y programas de acompañamiento psicoemocional. Entonces hablamos de temas de bienestar, todo lo que eso implica, programas de atención al colaborador, programas de salud mental, de coaching específicamente, y de ahí se vienen otros relacionados con las prestaciones, como el tema del retiro, como el tema de las incapacidades, como el tema de ausentarme cuando tengo algunas situaciones, el apoyo para la educación, tanto mía como de mis hijos, etcétera, etcétera. Y pasando a cuál es el rol de RH en el cuidado de la salud mental, ¿qué es lo que pues nos implica a los ejecutivos de recursos humanos en este aspecto? Y entonces yo me permití proponer 3 aspectos que engloban generalmente a este entorno organizacional. La parte que tiene que ver con la estructura organizacional, la parte que tiene que ver con el individuo y la parte que tiene que ver con el líder. Y en la parte relacionada con la organización, pues, ¿cuál es la apuesta? Promover entornos organizacionales favorables, pero no más para cumplir con la NOM 35, no para que sea un eslogan mercadológico bonito que nos sirva para atraer talento, sino realmente vivirlo desde la congruencia. ¿Qué implica? Pues hacer cosas diferentes, simplificar procesos, revisar la distribución de tiempos y movimientos, o optimizar tiempos. Y algo que mi experiencia me llevó a concluir y que es algo que desde entonces he estado haciendo mucho hincapié, es la claridad de acuerdos. Definir muy bien qué es lo que la empresa quiere, hacia dónde va, qué necesita del colaborador, qué espera del colaborador y que el colaborador lo entienda en esta misma situación y que no solamente nos limitemos a la evaluación anual o la retroalimentación después de la evaluación del desempeño. Es realmente estar en constante comunicación y monitorear que el colaborador está entendiendo. ¿Por qué? Porque si el colaborador tiene certeza de hacia dónde va y qué se espera de él y qué va a pasar cuando haya un hueco, o qué va a pasar si se desvía, o qué va a pasar si tiene un problema y quién lo va a ayudar, el camino está más claro. Y entonces no tengo que estar adivinando, mi mente no hace ideas, no imagino, sino estoy segura sobre cuál es el camino a seguir. Una cultura de inclusión, equidad y ¿cómo se llama? Igualdad nos puede ayudar muchísimo. A nivel individual, la propuesta es revisar otra vez mi propósito. ¿Qué quiero en la vida? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? ¿Estoy en el lugar correcto? Acuérdense que una de las máximas de recursos humanos es poder colocar a las personas en el puesto adecuado, donde puedan florecer, donde puedan aprovechar sus talentos, donde puedan sacar la mejor versión de sí mismos en beneficio de la organización. Aquí hay un concepto japonés que si alguno no conoce, los invito a que puedan investigar. Y si no, con mucho gusto posteriormente podemos tener alguna plática para hablar del tema, que tiene que ver con esto del propósito. ¿Qué es lo que, para qué estoy aquí? ¿O qué es lo que me hace feliz? Y si la meta de la organización está alineado con mi meta de vida. Acuérdense que aquí no es una cadena, no es un trabajo forzoso, no estoy vendida, aunque a veces así lo parezca, pero estoy aquí porque quiero. ¿Y cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo ser lo mejor? Si bien hay una remuneración económica derivado de esta situación, hacemos acuerdos y nos comprometemos y nos ayudamos mutuamente para salir adelante. Algo muy importante que yo recomiendo desde mi experiencia es estarme monitoreando. Yo, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Tanto en lo físico, lo emocional, lo espiritual. Evidentemente, la parte física para mantenernos en salud, el ejercicio y las demandas energéticas van cambiando conforme la edad. Entonces, hay que hacer planes flexibles de acuerdo a nuestro grupo de edad, si son mujeres, si son varones, si tienen menos de 35, si tienen, si están en el 5º piso, qué tipo de actividades son las más convenientes para mí.
Es importante que fomentemos actividades recreativas que nos ayuden al esparcimiento, que nos ayuden a desconectarnos, que nos ayuden a desarrollar otras áreas de la vida que nos complementen. Cuando la vida gira alrededor del trabajo, créanme que no es virtud. Los workaholics pagamos un precio muy alto en salud, y cuando te das cuenta, volteas y te das cuenta todo lo que has perdido, todo lo que dejaste en el camino. Entonces es muy, muy importante. Y en esta experiencia también de burnout, yo me siento muy agradecida porque en mi proceso me llegaron ángeles como coaches de vida que me ayudaron a salir y que me ayudaron a redireccionar, como dice estas aplicaciones de tráfico, es decir, si este no es el camino, por aquí puede haber otro. Y también algo que a mí me ayudó mucho son los grupos de apoyo, pero no es, pues puede estar dentro de la organización o fuera de ella, pero reconocer que somos seres sociales y que solos definitivamente no podemos. A nivel empresa o a nivel de los líderes, pues la sugerencia es trabajar sobre programas de salud mental y un acompañamiento psicológico en la medida que la organización así lo permita o así lo tenga establecido como prioridad. Generar programas de experiencia del empleado, salario emocional y liderazgo empático. Nada más que aquí sí me voy a permitir hacer una aseveración. Esto funciona sí o sí, a la empresa le importa a la gente. Si la empresa no le importa a la gente y solamente lo va a hacer por cumplir, ni siquiera, créanme, tiene caso. Ni el recurso de tiempo, ni el recurso financiero para poder invertirlo. ¿Por qué? Porque esto es como ponerle dinero bueno al malo. Y es como tratar de contener el agua. O sea, no se puede, porque la fuerza de la organización es mucho mayor y la voluntad de uno a veces no es suficiente para cambiarlo. Créanme que por experiencia se los digo. Entonces es un esfuerzo conjunto de la organización en toda su escala. Y cuando hablamos de organización, hablamos desde el consejo, directores o equipo de staff de primer nivel, de la gente que está al cuidado o liderando a otros desde el que lo ejecuta. Toda la organización necesita estar alineada en este compromiso de que la gente importa, porque si la gente importa, la otra gente se va a preocupar por ti. Si la gente importa, aunque no seamos los mejores amigos, va a estar al pendiente y va a saber cuando se presenten alguno de estos síntomas que ya vimos, que algo no está bien. Y cuando entendemos que la colectividad es lo que nos va a hacer salir adelante, que la colectividad es lo que nos da las utilidades, que la colectividad es la que nos hace productivos y que nos hace responder mejor al cliente, créanme que realmente nos vamos a preocupar por el otro. Mientras, solamente es un bonito discurso mercadológico. Y bueno, pues acuérdense que somos gente de recursos humanos y que una de las críticas que recibimos constantemente de la dirección y de los colegas de otras áreas es que nunca hablamos de indicadores y que todo se queda en un aspecto cualitativo o romántico. Pero entonces en este tema, como estamos hablando de responsabilidad y de hacernos cargo, pues vamos a ver que sí hay algunos indicadores que nos pueden hablar de números. Y ¿cuáles pueden ser estos? ¿Qué tipo de indicadores me pueden ayudar a medir la salud y bienestar de mis colaboradores, pero también de mi jefe? Sí me tengo que preocupar por mi jefe, porque mi jefe es el que liderea el equipo. Si mi jefe no está bien, sus decisiones pueden estar alteradas, su proceder va a tener un impacto mayor y va a trascender. Entonces, por eso, sí, mi jefe es un tema, porque cuando hablamos de jefe, cuando hablamos de líderes, sí hablamos de exigencia, hablamos de roles, pero igual que nos pasa a los de recursos humanos, creemos que somos perfectos. Y entonces ellos no se pueden equivocar, ellos no pueden tener errores, ellos no pueden fallar, pero también son humanos. Entonces, si ellos son los que coordinan al equipo de talento, pues hay que cuidarlos. Y estas recomendaciones o estos indicadores que les voy a compartir ahora
tiene que ver con esta investigación global sobre temas de burnout. Y lo interesante de esto es que una vez que los conozcamos, podamos identificar a aquellos que le aplican a mi realidad, aquellos que están a mi alcance y que puedan tener un impacto. Por eso, en esos temas siempre es muy importante que tengamos en cuenta la cultura. ¿Qué es lo que me dice la cultura? ¿Qué es importante para la cultura? Y entonces, ¿qué voy a hacer para lograrlo? Y entonces tenemos esta herramienta que es el inventario de recursos humanos, que fue generado por Maslach. Recordemos que esta psicóloga es la que le da el auge al burnout, y lo que nos mide son estas 3 fases que la Organización Mundial de la Salud menciona para identificar el burnout: el agotamiento emocional, el nivel de desapego o el cinismo y la eficacia. Tenemos otro que también es anglosajón, que se llama Demand Control Support Questionnaire, y tiene que ver con las exigencias. ¿Qué tanto estoy pudiendo yo controlar la carga de trabajo? Como que yo siento que la encuesta de la NUM 35 está inspirada en este cuestionario porque tienen algunas preguntas que se parecen, pero bueno, esa es mi apreciación. Tenemos un indicador que la misma Organización Mundial de la Salud genera, que tiene que ver con la percepción de la vida, de todos los aspectos físicos, psicológicos, emocionales que envuelven a los colaboradores, como un tema de percepción, y muy similar a lo que manejan las encuestas de clima. Otro indicador de bienestar, pues que probablemente sea el que más utilicemos, tiene que ver con los días de incapacidad. Cuántas incapacidades, y si tenemos un sistema robusto que nos pueda identificar por qué se generan, cuánto tiempo pasa. Acuérdense que las incapacidades son una manifestación de algo, una manifestación física de algo emocional. Detrás de una incapacidad, en el 99% de los casos, hay un tema emocional. Entonces, bueno, ahí, acuérdense también que nada es espontáneo, entonces estar como muy al pendiente de por qué la gente falta. Claro que todos estamos expuestos a situaciones de que eventualmente pues algo me suceda y pues me tenga que ausentar del trabajo, pero ¿qué pasa cuando esto empieza a ser recurrente? Tenemos las encuestas de clima y las encuestas de entorno organizacional, que su naturaleza es medir el compromiso y la satisfacción de los colaboradores en el trabajo. También tenemos bueno, voy a cambiar esto de aquí. Si tu organización tiene un área de atención emocional o un psicólogo o ese tipo de cuestiones, pues es importante que se registre y que se mida, y que no sea una cuestión meramente humanitaria o empática ante una situación, sobre todo después de un acontecimiento traumático severo. Tiene que ver con la cantidad de veces que las personas se acercan al área de recursos humanos y piden intervención. Si tu organización tiene abierto estos programas tanto de atención directa o como de canalización, ¿qué pasa? Hay que diseñar un programa de seguimiento, cuántas sesiones, hacia dónde va, quién lo está atendiendo, pero sobre todo es cómo está evolucionando y si está teniendo un impacto en la productividad o en el bienestar de la persona. Y bueno, hablamos finalmente de productividad. Algo que nos sugieren los organismos internacionales es comparar el índice de felicidad, de satisfacción que tienen las personas con el éxito de la empresa, porque deben estar directamente relacionados para que realmente sea pleno. Si las personas solamente están trabajando por un número, a lo mejor están utilizando su propia capacidad de desarrollar la mejor versión de sí mismos. Y bueno, de aquí se derivan otros temas relacionados con el engagement, como si los colaboradores se sienten a gusto, como si se sienten a gusto, se sienten comprometidos y están dispuestos a proporcionar todos sus talentos y todas sus habilidades para alcanzar los objetivos de la organización. Y bueno, ya nos acercamos al cierre. Voy a compartir algunas recomendaciones. Cabe aclarar que no son absolutas, es una apreciación muy particular mía, basada en mi experiencia, en lo que he visto y en las trayecciones. Y de aquí, más que nada, lo que yo quiero es hacer una invitación a que desarrollen su creatividad y su imaginación para que podamos aterrizar sobre las cuestiones que son muy particulares de cada organización. La invitación primera es a reinventarse, a hacer cosas diferentes, a pensar en situaciones que a lo mejor
nunca consideraste que pudieran funcionar, ahora es el tiempo. COVID nos vino a mostrar que todo es posible, bueno y malo, y que quien no se reinventa puede no seguir en el corto plazo. Entonces, la invitación aquí es hacer cosas diferentes, estarte cuestionando qué otra cosa puedo hacer, qué otra situación puedo desarrollar, qué otra herramienta. Y si no sé, pregunto. Y entonces me acerco a aquellos que tienen más experiencia, o me puedo ir con el vecino de la empresa y preguntar cómo le ha ido, qué le ha funcionado, o si tengo un grupo de intercambio de recursos humanos que de verdad es muy gratificante, puedo preguntar qué ha funcionado en otras organizaciones que quizás a mí me puedan ayudar. Si no exactamente, pues me puedo inspirar y de ahí aterrizar en cosas que a mí me funcionan. Entonces, de las primeras cosas que yo puedo recomendar tiene que ver con desarrollar esta cultura de diversidad, equidad e inclusión, pero otra vez no desde una perspectiva mercadológica o porque está de moda o porque me va a generar recursos o porque me sirve para generar un proyecto, sino realmente convencido de que la inclusión es una alternativa, de que apreciar la diversidad nos va a hacer mejores, no nos divide, nos da fortaleza, y que no podemos esperar que todos los individuos en una organización sean iguales, porque entonces pues no vamos a tener resultados que se adelanten a las necesidades del mercado, sobre todo en aquellos segmentos que están relacionados con el servicio al cliente o con la innovación. Como ya lo hemos platicado en toda esta sesión, establecer la salud física y mental como una prioridad. Créanme que si no lo hacemos así, vamos a pagar un precio alto. Y en lo que tiene que ver con, porque a lo mejor tenemos mucho tiempo trabajando con el aspecto físico, tanto por recomendación del IMSS, como por recomendación de la Secretaría del Trabajo, como por las normas de certificación, etcétera. Pero ahora ya lo vimos, la Organización Mundial de la Salud está muy de cerca, nos está observando. Entonces, el tema de la salud mental ya es una prioridad que no podemos pasar desapercibida. Y aquí, pues, las recomendaciones que podemos hacer es tener un programa permanente y constante de detección de riesgos, de estar en constante comunicación, en constante atención. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué les está pasando? ¿Qué están experimentando en su entorno? ¿Qué hay alrededor que les esté impactando? Y no nos referimos solamente a la parte laboral, porque acuérdense que todo lo que pasa en casa se lleva, quieras o no, a la empresa, y al revés. Si la salud mental es importante, vamos a buscar programas que nos puedan acceder a presupuesto, poder llevar con los CEOs o con el staff o con el consejo de administración la relevancia de este tema para poder buscar presupuestos y nos puedan dar recursos para poder atender estos temas. Dirigir o canalizar a expertos, muy importante, que no sea el amigo, que no sea el que tiene muchos años escuchando o el que es la mejor oreja de la organización. No, necesitamos gente preparada con una formación específica que nos ayude a generar recursos necesarios para solventar las situaciones. Fomentar prácticas y valores que estén alineados con estos temas, porque si no, de nada sirve. No es solamente para cubrir un requisito de empresa socialmente responsable o con un tema de certificación. Realmente la gente necesita vivirlos. Si la gente, nuestro equipo son los jueces más radicales, los jueces más exigentes. Si tú le dices algo que no vives, no va a pasar nada. A lo mejor no te reclamen y a lo mejor no te cuestionen, algunos sí, algunos no, dependiendo de la naturaleza de la actividad, pero su forma de reaccionar también es la no acción. Y la apatía es un tema que estamos padeciendo mucho en los últimos tiempos. Es muy importante en este tema de respeto que cuidemos los tiempos. Y si estamos buscando este balance de vida-trabajo, realmente darle a la gente el espacio para que se desconecte. Con todo el respeto que me merecen las transnacionales y los directivos que dicen que los puestos de cierto nivel son 24/7 y es la letra chiquita, si seguimos con estas prácticas vamos a pagar un precio alto.
y créanme que por experiencia lo sé. Entonces es muy importante que seamos respetuosos de los espacios privados, porque la gente tiene vida, y si estamos buscando que la gente tenga recreación, tenga espacios con su familia, necesitamos dárselos. Entonces, definir muy claramente, retomo el tema de los acuerdos, qué es importante y qué es urgente. Y si alguien tiene dudas con estos conceptos, les sugiero que lea el libro de Covey de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que tiene todo un capítulo relacionado con la administración del tiempo y que toda la organización le quede claro qué es importante y cómo voy a reaccionar, qué es urgente y cómo voy a reaccionar, y nos rolemos. No puede haber siempre el mismo bombero apagando fuegos, porque eventualmente ese bombero se va a cansar. Y algo que he venido repitiendo en las últimas láminas tiene que ver con la coherencia y la congruencia. De verdad, insisto, si la cultura laboral no respalda estos conceptos, vamos a seguir teniendo problemas de involucramiento, de liderazgo, de asistencia y de engagement. Y pues creo que aquí, nadie de los que estamos presentes queremos seguir batallando con esos temas. Otra alternativa que tenemos para eso es esta encuesta breve que diseñó Chris Bailey, que tiene que ver con un diagnóstico muy breve, que puede ser ciertamente subjetivo, de los aspectos que me pueden llevar al burnout. Y entonces esta escala nos dice que, desde mi apreciación, yo puedo valorar en una escala del 0 a 10 cómo me encuentro en cada uno de estos conceptos, que tiene que ver con carga de trabajo, valores, recompensa y reconocimiento, la autonomía que tengo sobre las cosas o el control de mi trabajo, mi percepción de la justicia y de la equidad, cómo es la relación con mis compañeros, cómo es la relación con los líderes, cómo nos relacionamos entendiendo la organización como un grupo o como una comunidad. Y simplemente valoro del 0 al 10, y bueno, la intención es de que lleguemos al 60, pero la verdad de las cosas es que no, difícilmente alguien va a llegar al 60, a menos que sea alguien que lo hayan reconocido recientemente, o que haya tenido un bono, o que haya tenido alguna situación, pero difícilmente vamos a encontrar el 60. La tendencia aquí es identificar a aquellos con menor valor y poder darle atención. Aquí les pongo una foto del creador del test, con algunos libros que nos pueden servir de referencia para estos temas. Él ha trabajado mucho en la relación que tiene la persona, la parte emocional con la productividad y el balance vida-trabajo. Y tiene un sitio web al que les sugiero que visiten, y tiene algunos recursos ahí interesantes sobre el tema. Y bueno, para cerrar esta charla, podemos puntualizar algunos aspectos, como que el burnout es un síndrome que afecta a millones de trabajadores en el mundo, y que México tiene ahorita la atención de la Organización Mundial de la Salud. Luego, entonces, nosotros somos mexicanos, necesitamos atenderlo, y ya. Que el burnout tiene graves consecuencias para la salud, no solamente física, también para la parte emocional, mental, y que impacta directamente en el desempeño y la productividad de las organizaciones. Entendemos que como somos seres sociales y estamos dentro de una organización, el tema de burnout no es un tema individual. Ya hablamos que desde la perspectiva global es una cuestión de salud pública. Entonces, si es un tema de salud pública, no puede ser visto como un tema aislado dentro de la organización. Es un tema de todos. Requiere un compromiso colectivo que tiene que ver con esto. A todos nos impacta, a todos nos beneficia, a todos nos debe ocupar, para crear ambientes laborales saludables. Una manera de liberar la carga que tiene el equipo de talento es entender que el ambiente laboral no lo hace el equipo de talento. Las 3, 5 personas, o en organizaciones pequeñas, 1 o 2, que trabajan en recursos humanos, no son responsables de la cultura. Si bien se nos ha marcado como un indicador de productividad, nosotros no podemos incidir en el comportamiento de otros. ¿Por qué? Desde la perspectiva de que nadie puede cambiar si no quiere. Así yo me pare de cabeza, así yo tenga todo el presupuesto para hacer cosas innovadoras, así me traiga prácticas de otros lados, si la gente no quiere, no quiere y no se va a mover. Entonces aquí el tema del ambiente se construye entre todos los niveles de la organización, todos los que participan, desde el colaborador
que tiene el puesto más básico y no tiene responsabilidad a su cargo, hasta el presidente del consejo. Todos hacemos el ambiente laboral y la energía, la actitud con la que lleguemos todos los días impacta en el ambiente. Y aunque yo crea que me mantenga aislada, lo que yo haga o deje de hacer tiene una repercusión. Claro que los de recursos humanos pues estamos más expuestos y más se nota, pero eso no significa que nosotros seamos totalmente los responsables. Entonces sí tenemos un compromiso de involucrar, de convencer, de invitar, de proponer, pero no podemos cargar peso muerto, porque si lo cargamos, vamos a terminar en burnout. Entonces, lo que sí necesitamos hacer es buscar que se respeten los derechos, desde los derechos constitucionales, como el derecho a tener un ambiente libre de violencia, como el derecho a la salud, el derecho a la libertad, que pueden ser así como vistos de inconcebibles que no se den en la organización, pero créanme, se dan, y a veces pasan desapercibidos, hasta el tema de promover el reconocimiento. Ya vimos que uno de los aspectos que miden las encuestas de burnout tiene que ver con esta percepción de reconocimiento y de recompensa. Entonces, buscar mecanismos para que se pueda generar esto. Ya también la guía de la NOM 35 no lo marca. Entonces, es una invitación para hacer cosas más concretas. Fomentar relaciones positivas. Recuerden que el valor de recursos humanos no está en hacer las mejores fiestas. Sí ayuda, pero no va a funcionar así tengas la super wow fiesta si la gente que va a la fiesta no va en actitud. Si la gente que va a la fiesta va en un tema de crítica, en un tema de juicio, en un tema de a fuerzas, porque en algunas organizaciones es necesario que ciertas posiciones sí o sí vayan, quieran o no, o porque es mal visto si yo no quiero ir. Créanme que a mí me pasó. En el año en que yo experimenté burnout, yo no quería ir a la fiesta. Yo hubiera preferido quedarme en mi casa, pero tenía la responsabilidad del evento y entonces pues ni modo que no fuera. O sea, yo no tenía el respaldo de mis colegas. ¿Por qué? Pues porque como yo siempre lo hago y yo siempre resuelvo y yo siempre sé qué hacer, pues la responsabilidad era mía. Entonces, de nada nos sirve tener fiestas de mucho presupuesto o de muchos regalos o de animaciones impactantes si la gente que va a ir no realmente lo disfruta y lo aprecia, porque si la gente sale de la fiesta con un sentimiento de deuda o de insatisfacción, el efecto que podemos generar es contrario. Y algo pues que hemos venido trabajando es que sí, a recursos humanos tiene este compromiso de buscar el equilibrio entre la vida personal y lo profesional, con prácticas, con recursos, con programas, pero acuérdense que aquí lo más importante es que estos temas que estamos promoviendo para los demás, empecemos por nosotros mismos, si no, no va a funcionar. Y me gustaría cerrar con esta frase de este fabuloso señor que cómo me hubiera encantado poder compartir el mismo tiempo, porque aún y cuando ya trascendió físicamente, sus enseñanzas siguen y creo que seguirán. Y él nos dice, si un día tienes que elegir entre el mundo y el amor, recuerda que si eliges el mundo, perderás el amor, pero si eliges el amor, conquistarás el mundo. Y el primer amor que debes conquistar es el amor hacia ti mismo. Porque si tú no te quieres, ¿cómo vas a esperar que el mundo te quiera? Si tú no te aceptas, ¿cómo vas a esperar ser aceptado? Les dejo aquí algunos sitios de referencia si alguien quiere ahondar más en esos temas, en los indicadores o en las herramientas para los KPIs. Con mucho gusto les podemos compartir la información. Y de mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho este tiempo. Yo creo fervientemente, desde mi experiencia y desde antes del burnout, que el mejor grupo de apoyo que puede tener un RH es otro RH. ¿Por qué? Porque otro RH va a generar empatía contigo y sabe realmente lo que tú vives. Si bien otras áreas te pueden acompañar o te pueden decir dar ese abracito, nadie como un colega tuyo va a saber cómo apoyarte. Entonces, la invitación aquí es a que si no tienen un grupo de apoyo, contáctenme y podemos hacer uno. Y créanme que los grupos de apoyo de RH te enriquecen, te ayudan
y te ayudan a salir adelante cuando estás perdido. Muchas gracias. Licenciada, pues tenemos